20 de enero de 2003. El 4 veces campeón mundial Craig Kelly se mueve hacia la parte trasera de una fila de 21 personas que avanzan hacia la parte alta de un canalón helado. Sin cámaras, sin multitudes, solo el crujido de las botas sobre la nieve mientras sube por el hielo. La ruta bajo sus pies es una que su guía principal ha recorrido durante 18 años sin un solo accidente. La nieve parece sólida. Da un paso más. Entonces la montaña tiembla y retumba violentamente. Craig, el Michael Jordan del snowboard y un padre que estaba a días de convertirse en guía certificado, ahora está cara a cara con un desastre que acababa de pasar 2 años aprendiendo a evitar. Este snowboarder ya está muerto. Él simplemente no lo sabe todavía. Mi mayor miedo es morir en serio. Sí, un asesinato serio y muero, preocupándome por algo, y luego estiro la pata. Bienvenido a lo extremo. En 1992, cuando el precio de un galón de gasolina era $1, Craig Kelly hizo algo que probablemente llamarías una locura. Él era el snowboarder más dominante del mundo, con 4 títulos mundiales y un contrato de millones de dólares con Burton Snowboards, los reyes indiscutibles de la industria. Burton no solo lo había contratado, sino que construyeron toda su identidad de marca global alrededor de su imagen, cuando de repente él decidió dejarlo todo. Él no se retiró por una lesión ni porque se acabara el dinero. El deporte estaba en pleno auge. Todavía había contratos importantes sobre la mesa. Sus títulos aún eran recientes. Y a los ojos de todos, él estaba en su mejor momento. Craig dejó de hacerlo por la misma razón por la que empezó a practicar snowboard en primer lugar. En 1981, cuando un chico de 14 años en Mount Vernon, Washington, tomó una rudimentaria tabla de snowboard de madera de una tienda de bicicletas solo para probarla y sintió algo que nunca antes había sentido. En ese entonces, el snowboard aún no era un deporte. No había competencias, ni snowboardistas profesionales, ni premios en efectivo. Una tabla de snowboard era solo una tabla ancha con correas para los pies, más parecida a un juguete que a un equipo deportivo. La mayoría de los centros de esquí incluso se negaban a permitirlas en sus pistas. Las únicas personas que las usaban eran temerarios y adolescentes aventureros. Craig Elmer Kelly era exactamente ese tipo de adolescente. Craig Elmer Kelly creció en Mount Vernon, Washington, en el noroeste del Pacífico, a unos 90 minutos al norte de Seattle. Sus padres se divorciaron cuando él era pequeño, y su padre tenía una empresa de mudanzas. Así que Craig tenía demasiado tiempo libre y un deseo de nunca quedarse quieto. Mucho antes de ver un copo de nieve, Craig era un chico del vecindario en busca de emociones. A los 12 años, Craig era un corredor de BMX a nivel nacional. A los 13, Craig ya estaba dominando el pavimento con su patineta. Pero en 1981, a los 14 años, Craig encontró la única cosa que superaría todas sus otras obsesiones, una tabla de snowboard. Comenzó como un pasatiempo en su patio trasero, pero no se quedó así por mucho tiempo. Un año después, en 1982, llevó esa tabla al Monte Baker para su primera gran salida. El Monte Baker, con 10.000 pies de altura, es un pico volcánico cubierto por más nieve anual que casi cualquier otro lugar en la Tierra. Para Craig, de 15 años, era el campo de pruebas definitivo, pero era un mundo que no lo quería. Esquiar ahí solo es una tarea muy técnica que no perdona errores, y el snowboard estaba totalmente prohibido. La mayoría de los dueños de los centros de esquí lo veían como una molestia. Las tablas de esa época no tenían bordes de metal, lo que significaba que los snowboarders no podían frenar ni controlar su dirección. Simplemente se deslizaban de manera impredecible en el camino de los esquiadores, como un carrito de supermercado con una rueda rota. Para la mayoría de los dueños de centros de esquí, un adolescente en una tabla de snowboard era un riesgo de 70 kilos bajando a toda velocidad por la ladera de la montaña. Pero ese año, el gerente general de Monte Baker, Duncan Howitt, que también era un temerario, decidió darle una oportunidad al snowboard. Pero no solo dejó pasar a los snowboarders, los puso a prueba. En el camino hacia arriba, Monte Baker tiene un sistema de cable aéreo que lleva a los esquiadores desde la base de la pendiente hasta la cima. Cuando llegas a la cima y te bajas, hay una rampa corta y empinada que te lleva directamente de regreso a la pendiente y al camino de otros esquiadores que ya están bajando. Tienes unos 3 segundos para controlar tu tabla, o chocarás con otro esquiador. La prueba de Duncan para los snowboarders era sortear esa rampa de salida sin problemas, sin convertirse en un peligro para nadie más en la montaña. Si no podías hacer eso, no eras bienvenido en Baker.
Craig pasó la prueba tan fácil y suavemente que Duncan pasó de ser un escéptico a un defensor del snowboard, viajando a reuniones de centros de esquí por todo el noroeste, diciéndoles a otros dueños que estaban equivocados al prohibir el deporte. En la montaña misma, las habilidades de Craig en el snowboard crecieron a pasos agigantados. Estaba haciendo cosas que nadie había visto antes en esta montaña. Mira, la nieve en el Monte Baker es tan pesada y húmeda que se siente menos como nieve polvo y más como andar sobre arena mojada. Los esquiadores en la pendiente bajan luchando y forcejeando a través de ella, como personas corriendo por un pantano. Pero Craig simplemente flotaba. Sus rodillas se doblaban lo justo para absorber cada bache sin que llegara a su parte superior del cuerpo. Sus brazos colgaban naturalmente a sus costados, con la mirada fija en el terreno delante, leyéndolo 3 movimientos por adelantado. Cada giro era exactamente tan amplio como debía ser y ni una pulgada más. Cada cambio de dirección era suave y sin prisas, como si la montaña misma sugiriera la línea, y Craig simplemente estuviera de acuerdo con ella. Bajada tras bajada tras bajada, la misma maestría silenciosa cada vez. La fama de su habilidad se extendió tanto que para 1983, cuando Craig tenía apenas 17 años, Tom Sims, uno de los fabricantes de snowboard más respetados del país, hizo un viaje especial al Monte Baker específicamente para verlo hacer snowboard. Eso es como si un alto ejecutivo de Nike apareciera para ver a un adolescente encestar en un estacionamiento. Tom se paró al lado de la pendiente y observó a Craig recorrer la montaña por un rato. Lo que vio fue tan impresionante que de inmediato le entregó a Craig un contrato y su propia tabla de snowboard personal. Él dijo: "Cuando vi la tabla de snowboard de Craig, supe que era especial. Para entender por qué estaba tan impresionado, tienes que ver la física de lo que estaba haciendo". La mayoría de los esquiadores en Baker le temían a la nieve pesada y húmeda porque actuaba como arenas movedizas. Si un esquiador no tenía suficiente velocidad o tenía esquís angostos, se hundía en la nieve y la montaña literalmente lo volteaba. Pero Craig se dio cuenta de que una tabla de snowboard con su enorme superficie era en realidad la herramienta perfecta para este entorno específico. Descubrió que si mantenía su tabla plana y su velocidad alta, podía deslizarse sobre la nieve húmeda y pesada como una lancha rápida sobre un lago. Así que, mientras los esquiadores quedaban atascados, Craig se deslizaba sobre la nieve a velocidades que parecían simplemente imposibles. Su estilo era clínico. Usaba el peso de su cuerpo para crear un canto virtual, inclinándose en las curvas con precisión de ingeniero. Calculaba el arco de sus giros en su cabeza antes siquiera de inclinarse sobre la tabla. Para mediados de los años 80, el snowboard se había convertido en un verdadero deporte competitivo, con competencias formales que atraían a los mejores riders del mundo. El equipo finalmente estaba respondiendo por fin a lo que necesitaban los snowboardistas. Las tablas mejoraron, las fijaciones mejoraron, el deporte se volvió más rápido, empezó a entrar dinero y Craig estaba en el centro de todo. Porque Craig, junto con Jake Burton Carpenter, el fundador de Burton Snowboards, establecieron los estándares de lo que una tabla de snowboard realmente podía hacer. Craig pasaba los fines de semana en las montañas probando los prototipos que Jake le daba y regresaba con comentarios técnicos detallados sobre cómo se comportaba la tabla, cómo flexionaba, cómo giraba, cómo mantenía el filo en nieve pesada. Básicamente, él estaba diseñando las herramientas que el deporte usaría durante las siguientes 2 décadas. Las tablas que construyeron juntos establecieron el estándar para todo lo que vino después, y los resultados de horas de entrenamiento se reflejaron en sus récords. Mira, Craig Kelly no solo ganaba, él se adueñó del snowboard. El US Open se convirtió en su patio de juegos. Eso es el equivalente a Wimbledon para el tenis, pero para los snowboardistas. En un momento, ganó casi todas las competencias en las que participó durante un año seguido. Desde ganar 3 US Open consecutivos de 1987 a 1989, hasta convertirse en campeón mundial de 1988 a 1991. Para 1992, Craig tenía todo con lo que un joven de 25 años podría soñar. Era millonario. Burton Snowboards, el nombre más grande de la industria, construyó toda su identidad de marca alrededor de él. Fue el primer snowboarder en aparecer en un comercial de televisión importante. Los fanáticos lo llamaban el Michael Jordan del snowboard, así que debería haber estado feliz. Bueno, no lo estaba. Verás, en 1988 tomó una decisión que definiría el resto de su carrera.
Él era el atleta estrella para Tom Sims, el hombre que lo había descubierto. Pero Craig era un ingeniero de corazón y vio que Burton Snowboards, otro gran fabricante de tablas de la industria, simplemente era una opción superior para él. Tenían la investigación, la solidez de ingeniería y la visión que encajaban con su estilo. Así que, en mayo de 1988, firmó un contrato exclusivo de patrocinio y promoción por varios años, mientras su contrato anterior con Tom Sims aún estaba vigente. Burton ofreció más que solo un mejor sueldo. También le dieron un lugar en la mesa de ingeniería y acceso a una fábrica que estaba invirtiendo recursos en investigación de vanguardia. Craig simplemente no iba a dejar que un pedazo de papel le impidiera usar una tabla superior. ¿Cómo podría hacerlo? A pesar de que su elección fue lógica, lo que hizo era problemático legalmente. Tom Sims demandó de inmediato a Craig por supuestamente incumplir su contrato y solicitó $5 millones como indemnización. Durante los siguientes meses, el mejor snowboarder del mundo quedó atrapado en un infierno corporativo y legal. El tribunal finalmente dictaminó que, a pesar de su nuevo acuerdo con el equipo Burton, sus derechos comerciales y su identidad profesional seguían perteneciendo legalmente a Tom durante el tiempo restante de su contrato original. Así que Craig podía montar para Burton y diseñar su tabla, pero legalmente no podía representarlos. No podía aparecer en sus anuncios, no podía usar sus logotipos y ni siquiera podía decirle a un reportero qué tabla estaba usando. Era totalmente raro y opresivo. Durante casi 2 años, Craig participó en competencias usando una tabla completamente negra, sin logotipos. Mientras todos los demás profesionales estaban llenos de logos llamativos de patrocinadores, Craig era como un fantasma. Estaba ganando títulos mundiales mientras legalmente tenía prohibido expresarse. Para cuando las demandas finalmente se resolvieron en 1991, el daño ya estaba hecho. Craig había visto de primera mano la avaricia de la industria. Se dio cuenta de que, para el mundo corporativo, él no era humano, sino solo un activo por el que pelear, como si fuera un bien inmueble. Y el deporte también había entrado en una fase extraña donde la práctica misma se había vuelto secundaria ante todo lo que la rodeaba. El enfoque estaba en hacer algo más grande, algo más dramático, algo que vendiera más tablas y llenara más portadas de revistas. Todo era demasiado para él. Así que en mayo de 1992, en el punto más alto de su poder, hizo algo que la industria pensó que era una locura. Él se fue. Le dio la espalda a contratos multimillonarios mientras aún estaban sobre la mesa. Así de simple. Mencionó la creciente avaricia y la energía negativa. Pero la verdad era que estaba agotado por un sistema que había convertido aquello que amaba en un producto. Los siguientes años fueron la primera vez en la vida de Craig que no tenía horario, ni obligaciones, ni ningún lugar al que tuviera que ir. Su contrato de mercadotecnia con Burton Snowboards se convirtió en un patrocinio de por vida, el primero de su tipo en la historia del deporte. Ya no le pagaban por ganar. Le pagaban simplemente por ser Craig Kelly. Para la mayoría de los atletas esto habría sido un plan de retiro. Para Craig era una beca de investigación. Pasó su tiempo practicando freeride en nieve virgen por todo el mundo. Groenlandia, India, Japón, Turquía, Sudamérica, África. Encontraba montañas que nadie había recorrido antes y trazaba líneas en ellas que a nadie se le había ocurrido buscar. Pero la máxima expresión de esta libertad fue un viaje de 14 meses que redefinió su vida. Junto con su pareja, Sabina, empacó una camioneta y recorrió toda la carretera panamericana, desde la punta de Alaska hasta el extremo de Chile. Fue una peregrinación de aventura, surf en el mar y total anonimato. Regresó de ese viaje con algo más que recuerdos. Regresó con una hija llamada Olivia, a quien en broma llamaba su recuerdo del viaje. Para el 2001, Craig ya no era un campeón mundial temerario. Era un hombre de familia con una hija de 1 año, una pareja en casa y una vida que había crecido mucho más allá del snowboard en el anonimato y los viajes improvisados. Ahora tenía responsabilidades, personas que necesitaban que regresara a casa, y esa responsabilidad iba más allá de su propia puerta. Mira, durante todos sus años en el terreno fuera de pista, otros practicantes de snowboard veían lo que él hacía y querían lo que él tenía. Esa sensación, esa pureza, ese silencio. Pero el terreno fuera de pista no es una pista de competencia. No hay redes de seguridad, ni patrullas, ni peligros señalados.
Y enterrada dentro de esa hermosa nieve virgen hay una estructura en capas que puede matarte en segundos si no sabes cómo leerla. Así que tomó la decisión de aprender cómo mantenerlos a salvo de manera profesional, con una credencial que realmente significara algo. En 2001, Craig ingresó al programa de certificación de la Asociación de Guías de Montaña de Canadá, la credencial profesional de guía más rigurosa de Norteamérica. Fue el primer snowboarder en ser aceptado, y en 2002 se mudó con su esposa y su hija de 1 año, Olivia, a Nelson, Columbia Británica, la capital no oficial de los guías de montaña de más alto nivel del mundo. Estaba construyendo una vida donde su habilidad no se usaba para el marcador, sino como un escudo para las personas que lo seguían, una manera de guiarlos profesionalmente hacia los paisajes increíbles que él ya había disfrutado durante años. Para el inicio de la temporada 2003, Craig presentó su examen profesional de certificación de avalanchas para obtener una licencia plena de la Asociación de Guías de Montaña de Canadá y lo aprobó con honores. Durante décadas, el mundo profesional del guiado era un club exclusivo para esquiadores, que creía que un snowboarder simplemente no podía manejar las exigencias técnicas necesarias para mantener a un grupo con vida aquí arriba en la alta montaña. Al obtener esta credencial, Craig estaba rompiendo un techo de cristal y demostrando a los hombres de montaña más elitistas del mundo que era tan seguro y tan profesional como cualquier esquiador. Estaba a semanas de obtener la autoridad legal para guiar a un grupo comercial en zonas agrestes de Canadá. Pero para terminar su programa, necesitaba horas de práctica supervisada sobre el terreno. Para eso, tomó una posición de aprendiz en Selkirk Mountain Experience, una operación de guiado en zonas agrestes con refugios en el norte de las montañas Selkirk, en Columbia Británica, dirigida por un guía suizo llamado Rudi Beglinger. Rudi había estado guiando este terreno durante 28 años. Durante 18 años consecutivos, Rudi tuvo la certificación de guía más alta disponible en el mundo, sin una sola lesión grave o muerte bajo su supervisión. Sus invitados tenían un apodo para el lugar: Selkirk Military Experience. Su palabra en la montaña era ley absoluta. Para el resto del mundo, Craig Kelly era una superestrella. Para Rudi, él era solo otro aprendiz que necesitaba demostrar que podía manejar la aplastante responsabilidad de las vidas de otras personas. Craig aceptó el trabajo pesado. Pasaba sus días haciendo las cosas que los campeones mundiales normalmente pagan para que otros hagan, como despejar senderos con pala y cargar equipo pesado. Era el estudiante perfecto. Escuchaba a sus maestros y confiaba completamente en su juicio. Dejó su ego atrás y simplemente hizo lo que le dijeron. Esta profunda confianza en sus mentores estaba destinada a mantenerlo a salvo. Esa humildad estaba a punto de costarle de una manera que nunca habría imaginado. El 20 de enero de 2003 a las 8 de la mañana. En el glaciar Durand, Craig se despertó con un aire frío y helado. Un buen día, se mire por donde se mire. Desayunó con el resto del grupo en el chalet, 20 personas más alrededor de la misma mesa. La mayoría eran guías de montaña y sus clientes experimentados en travesías fuera de pista, quienes habían hecho el viaje en helicóptero hasta Durand, específicamente para días como este. El plan para el día era sencillo al principio. El grupo subiría hasta una cima llamada Fronalp. Es una ruta que Rudi había recorrido con clientes docenas de veces antes, sin incidentes. Hoy se suponía que no sería diferente. El grupo que salió esa mañana no era un grupo de principiantes. Rudi Beglinger tenía 28 años guiando en estas mismas montañas y la certificación de guía más alta disponible en cualquier parte del mundo. Su asistente, Ken Wiley, tenía 20 años de experiencia en la montaña. Entre los 18 clientes había exalumnos de cursos de seguridad en avalanchas, montañistas experimentados en travesías fuera de pista y profesionales que habían pasado sus carreras en las montañas. Entre 21 personas, la experiencia combinada en la montaña en ese glaciar esa mañana sumaba más de 300 años, todos avanzando juntos en una sola fila. Rudi iba al frente. Ken Wiley, su asistente, iba al final. Y en algún lugar de esa fila, avanzando en el silencio del glaciar, estaba Craig, con la cabeza agachada, solo otro aprendiz haciendo el trabajo. Esa mañana, la Asociación Canadiense de Avalanchas había emitido un boletín público calificando el peligro de avalanchas en la zona como considerable. La asociación califica el peligro de avalanchas en una escala del 1 al 5. 1 significa que la nieve es estable y el riesgo es bajo. 5 significa que es seguro que habrá avalanchas y no deberías estar ahí en absoluto. Considerable significa que existe nieve inestable.
Las avalanchas pueden ser provocadas por el peso de una sola persona, y debes tener mucho cuidado con a dónde vas y cuántas personas pones en una pendiente al mismo tiempo. El boletín advirtió específicamente sobre las laderas alpinas empinadas. En términos de montaña, empinado significa una pendiente con suficiente inclinación para que la nieve pueda deslizarse por ella. Y también incluía esta línea: tengan en cuenta cómo las tensiones penetran más profundo en el manto de nieve cuando se agrupan. Rudy había visto ese boletín, pero confiaba más en su propia evaluación del manto de nieve. 3 días antes, él había cavado un pozo de prueba en una pendiente cercana y no encontró nada alarmante. Las condiciones se sentían, en sus palabras, súper sólidas, súper positivas, como un piso de madera dura. Rudy tampoco estaba suscrito a InfoX, la red privada de intercambio de información utilizada por casi todos los demás guías profesionales de montaña en Canadá. Mientras que el boletín público daba advertencias generales, InfoX era donde los guías de picos vecinos publicaban exactamente lo que estaban viendo en sus propias pozos de prueba. Él no sabía que lo que ellos estaban viendo era aterrador. Ellos estaban viendo avalanchas naturales en los mismos ángulos de pendiente que Rudy estaba a punto de escalar, y nieve cayendo en lugares que no tenían sentido. Rudy no tenía manera de saber nada de eso. Frente a ellos, vieron montañas que se alzaban blancas y afiladas. Era una mañana hermosa, fría pero tranquila. El tipo de día que te recuerda exactamente por qué viniste aquí. Así que esa mañana, su grupo siguió avanzando por el glaciar Durand en el aire frío de la mañana, en fila india. El único sonido que se escuchaba esa mañana era el suave crujido de las fijaciones de los esquís y el leve crujir de la nieve bajo los pies. Pero 2 horas después de comenzar la caminata, la montaña empezó a comportarse de manera extraña. Al menos para ellos, la comunidad de InfoX sabía exactamente lo que estaba a punto de suceder. Por un lado, Rudy y Craig no podían ver bien. Su visibilidad estaba disminuyendo, los vientos de gran altitud estaban aumentando. En las montañas, esto no es solo una molestia, es un peligro. Puedes caer de una cresta o perder la orientación con visibilidad nula. Así que Rudy tomó una decisión que parecía inteligente. Abandonó el plan de Fronalp. En cambio, decidió que el grupo iría a una zona justo arriba de ellos llamada La Traviata. Esa área estaba protegida del viento por las altas paredes de un enorme corredor. Para Rudy, esta era la jugada segura. Había esquiado La Traviata cientos de veces sin incidentes, y sabía que las paredes los protegerían de cualquier viento fuerte. Pero cuando Rudy y el grupo se acercaron a la zona, vieron algo que debió haber detenido a todos en seco. Cruzando directamente su camino había una amplia cicatriz en la nieve, donde una avalancha ya había descendido por la pendiente, y parecía muy reciente. El campo de escombros estaba ahí, a plena vista. Trozos de nieve estaban esparcidos por la montaña, como si alguien hubiera vaciado un balde de hielo desde arriba. Algunos eran del tamaño de maletas, otros del tamaño de autos pequeños. Era la señal más clara posible de que esta zona era peligrosamente inestable, pero Rudy no se detuvo. Cruzó el campo de escombros y siguió subiendo. Craig y los demás lo siguieron. Había una regla no escrita en la montaña: confías en el veterano. Rudy era el guía principal. Como aprendiz, Craig estaba ahí para observar y aprender. Confiaba en los 40 años de experiencia de su mentor más que en su propia intuición en desarrollo. Alrededor de las 10:35 a.m. Finalmente llegaron a la Traviata West Couloir. Es este surco agudo y estrecho tallado de forma natural en la cara de la montaña por siglos de nieve y hielo, y que va desde la cima de la pendiente hasta la base. Este canalón es estrecho en la base y un poco más ancho en la parte superior. Debido a la forma en que fue formado, cualquier nieve que se desprenda desde arriba se canalizaría directamente hacia abajo y se acumularía en la parte inferior sin tener a dónde ir. Es, en el sentido más literal, una trampa natural. La forma correcta de moverse por un terreno como este es una persona a la vez. Envías a una persona, esperas hasta que esté despejada, y luego envías a la siguiente. Pero Rudy llevaba 18 años sin incidentes en estas montañas. Su instinto y las pruebas anteriores de hace 3 días le decían que la nieve estaba sólida y quería llevar rápidamente a sus clientes a un lugar seguro. Así que, en vez de enviarlos uno por uno, llevó a las 21 personas al canalón al mismo tiempo, separándolos por 6 pies. Craig iba de penúltimo. Estaban a 3 minutos de la cima cuando escucharon un gran y profundo "womf", una vibración sorda y baja que golpeó al grupo en el pecho antes de llegar a sus oídos.
Un segundo después, pudieron sentir físicamente cómo todo el canalón se desplomaba. Durante 1 o 2 latidos del corazón, hubo un silencio total. Rudy, al frente de la fila, levantó la vista. Muy por encima del grupo, cerca de la cresta del canalón de la Traviata, una línea negra y dentada de unos 60 metros de ancho se abrió de golpe sobre la nieve en la cima de la montaña. Esto se llama una corona de fractura. Se ve negra porque la nieve se está separando de la roca, creando una sombra en el hueco. Por 1 o 2 segundos no pasó nada. Luego, antes de que pudieran siquiera procesar lo que acababa de pasar, un estruendo rugiente que Craig nunca había escuchado en su vida llenó el aire. 19,000 toneladas de nieve, comprimidas en una placa masiva y cohesiva, de repente comenzaron a deslizarse montaña abajo a 60 millas por hora. Esto era una avalancha. El mismo monstruo para el que Rudy lo había estado entrenando para sobrevivir y el mismo desastre sobre el que acababa de hacer un examen días antes. Ahora venía directo hacia él. La avalancha lo arrastró y lo llevó hasta el fondo del barranco. Todo duró unos 30 segundos. Luego, silencio. Un silencio total y aterrador. Rudy estaba casi en la cima cuando se desencadenó la avalancha. Así que cuando la nieve se asentó, él solo quedó parcialmente enterrado. Podía mover los brazos y respirar fácilmente. Se abrió paso entre el polvo de hielo. Pero Craig estaba casi en el fondo, y como estaban en un canalón estrecho, la nieve no podía dispersarse. Se acumuló justo encima de él. Estaba enterrado a 3 metros de profundidad bajo 19,000 toneladas de nieve. A esa profundidad, el peso era como tener 3 autobuses escolares estacionados sobre su pecho. A sus compañeros escaladores que sobrevivieron, les tomó casi 20 minutos escarbar frenéticamente en la nieve para llegar hasta Craig. En un mundo donde solo tienes 4 minutos de oxígeno, 20 minutos es una eternidad. Cuando finalmente quitaron la nieve de su rostro, ya era demasiado tarde. Craig Kelly ya había fallecido. Él solo tenía 36 años. Me pregunto cómo habrán sido esos últimos momentos para él. Si hubo tiempo para entender lo que había pasado. Si vio las toneladas de blancura acercándose rápido o lento. Si en algún lugar bajo casi 3 metros de nieve compacta. Si en algún momento pensó en su esposa y su hija de 1 año, o si simplemente no pensó en nada. Nunca lo sabremos. Es fácil decir que Craig Kelly estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, que las montañas son impredecibles y que a veces la gente buena muere en ellas. Esto fue solo una de esas cosas. Pero no fue así. La Asociación Canadiense de Avalanchas había advertido precisamente sobre este tipo de terreno esa mañana. Los restos de una avalancha reciente les habían cortado el paso horas antes de la luz. Incluso Ken, el asistente de Rudy, sentía en cada célula de su cuerpo que algo andaba mal. 2 clientes que fallecieron en esa pendiente eran estudiantes capacitados en seguridad contra avalanchas que sabían lo que estaban viendo, y ni una sola persona dijo una palabra. Lo que pasó allá arriba no es un caso de montañas impredecibles, sino una historia de seres humanos predecibles. Un investigador llamado Ian McCammon pasó años estudiando accidentes de avalanchas en toda Norteamérica y había identificado un conjunto de atajos mentales que hacen que personas experimentadas y conocedoras tomen decisiones catastróficas en terreno de avalancha. Y el 20 de enero de 2003, casi todos ellos estaban presentes en la Traviata al mismo tiempo. El primero era la familiaridad. Rudy había guiado este terreno durante 18 inviernos sin una sola fatalidad. Ese historial era la información más poderosa que tenía, y lo estaba llevando exactamente en la dirección equivocada. La montaña nunca había matado a nadie aquí antes, así que la montaña era segura. Eso no es lógico, pero después de 18 años sin que nadie muriera, parece lógico. Lo segundo era la autoridad. Cuando la persona más experimentada de un grupo avanza sin dudar, todos los que están detrás lo interpretan como una señal de que es seguro seguir. No porque hayan verificado, sino porque él no se ha detenido. La confianza de Rudy era tan total y su autoridad tan absoluta que anuló el criterio independiente de las 20 personas que iban detrás de él. La tercera era la simple necesidad humana de aceptación. Hablar significaba arriesgarse a alterar el equilibrio del grupo. Ken, en particular, sabía que algo no estaba bien, pero no quería alarmar a los demás. Y ha pasado todos los años desde entonces viviendo con el costo de ese silencio. Un recordatorio rápido, cada mes en Patreon subo un video exclusivo que no encontrarás en ningún otro lugar. La serie se llama The Warnings Were There.
Los enlaces están en la descripción. Ahora viene la parte que es más difícil de asimilar. Craig tenía conocimientos más recientes sobre avalanchas que casi cualquier otra persona en esa pendiente esa mañana. Quiero decir, pasó 2 años estudiando exactamente el tipo de condiciones que existían en la Traviata ese día. Pero llevaba 3 semanas como aprendiz. En esa jerarquía, el aprendiz observa, el aprendiz aprende. El aprendiz no cuestiona al guía maestro con 28 años de experiencia y un historial perfecto. El hombre que regresó a la escuela para proteger a otros murió por aquello que volvió a estudiar para prevenir, y nunca tuvo la autoridad para decir una sola palabra al respecto. Esa no es una historia de montaña. Esa es una historia humana. Y eso sucede en todas partes donde la experiencia está en la cima de una jerarquía y el silencio está en la base. 7 personas murieron en la Traviata esa mañana. Las autoridades clasificaron las 7 muertes como accidentales. No se presentaron cargos penales. Rudy nunca aceptó la responsabilidad. No creo que yo sea responsable de ese accidente, dijo públicamente. Creo que fue un mero accidente, que nadie podría haber dicho que iba a pasar. Selkirk Mountain Experience continuó operando, pero Ken Wiley no pudo seguir adelante tan fácilmente. En los años después de la Traviata, su matrimonio se desmoronó. Dejó de ser guía y tomó un trabajo de oficina en la Asociación Canadiense de Avalanchas. Durante una década se paró frente a audiencias y apoyó públicamente lo que más tarde llamó la mentira, que las montañas de vez en cuando traen tragedias y que estas cosas son inevitables. Él sabía que eso no era cierto. Él sabía que sus errores profesionales eran graves y no dijo nada. De nuevo, en 2014, 11 años después de la avalancha, finalmente lo escribió todo en un libro llamado Buried. Su confesión central. Siempre supe que nuestros errores profesionales eran graves. Ha pasado todos los años desde entonces construyendo una carrera enseñando a otros a no repetir el silencio que costó la vida de 7 personas en la Traviata. Beglinger desestimó el libro por completo. Dijo que estaba lleno de mentiras de la primera a la última página. Las 2 versiones nunca se han reconciliado. Sin importar cuál sea la verdad, el desastre cambió la seguridad contra avalanchas en Canadá de manera permanente. Todas las operaciones comerciales de montaña fuera de pista tuvieron que suscribirse al servicio de intercambio de información que Rudy no había estado usando. Se desarrollaron nuevas herramientas de toma de decisiones específicamente para ayudar a los guías y viajeros recreativos a reconocer las trampas humanas que habían matado a 7 personas en la Traviata. Docenas de snowboarders han recibido becas en nombre de Craig para seguir la carrera de guía que él nunca pudo terminar. Craig Kelly confió en la reputación de su líder por encima de la evidencia que tenía bajo sus pies. Este escalador pasó 30 años tomando decisiones cuidadosas e inteligentes, hasta que en una escalada tomó la única decisión sobre la que pasó toda su carrera advirtiendo a los demás. Esto fue lo que sucedió después.